Creo que les gustó a los hermanos la dinámica que hicimos la última vez, porque la última vez dijimos que qué versículo les había gustado del capítulo que estábamos leyendo. Esto, primero que todo, pues hace que los hermanos estén leyendo, que lean. Y a la vez, después de que terminó el en vivo, varios me escribieron por el interno, ay, el versículo tal, y el versículo tal. Entonces, tuve harto tiempo para estar conteste. Entonces, hagámoslo igual hoy. Si tienen algún versículo de lo que leímos del capítulo 21, leímos todos los 31 versículos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Para eso estamos, para responder. ¿Qué versículo les llamó la atención? ¿Qué versículo así les impactó? ¿Les quedaron sorprendidos con ese versículo o pensaron qué quiere decir así? ¿Qué versículo? El 16. El 16. El 16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Bueno, bíblicamente, ¿quiénes son los muertos? Bíblicamente, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí muchas personas no saben, destituido, pero ahí no está diciendo muerto, ahí dice es destituido. Y dijo, por cuanto todos pecaron. Cuando miramos Romanos, o sea, 2 capítulos más adelante, Romanos capítulo 5, el versículo 12, ahí dice, por tanto, como por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Así dice el versículo 12 de Romanos capítulo 5. Entonces, decir pecado, decir que es pecador, es lo mismo que decir que está muerto. Entonces, aquí el versículo 16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Qué hombre se apartó del camino de la sabiduría? Entonces, ya que el camino de la sabiduría, ¿qué es lo contrario al camino de los muertos? Lo contrario al camino de los muertos es el camino de los vivos. Pero aquí dice el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Es decir, el hombre que se aparta del camino de la vida. Entonces, el hombre que se aparta del camino de la vida, ¿a dónde irá? Dice, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Entonces, al principio nombra camino, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Cuando miramos Isaías 53:6, dice, todos nosotros, ese versículo es el versículo que resume toda la Biblia. Ya lo hemos analizado. No hay otro versículo que resuma toda la Biblia como Isaías 53:6. Pero ¿cómo empieza? Con dos palabras. Todos nosotros. Esas son las mismas dos palabras con las que empieza ese versículo y con esas mismas dos palabras finaliza ese versículo. ¿Cuáles son las dos primeras palabras de ese versículo? Todos nosotros. ¿Y cuáles son las dos últimas de ese mismo versículo? Todos nosotros. Empieza con todos nosotros y termina con todos nosotros. La primera parte de ese versículo habla la caída de toda la humanidad. Y la segunda parte de ese versículo habla la redención, el camino para que el ser humano salga de haber caído de la gracia de Dios. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, dice la palabra. Entonces pareciera que estuviera diciendo que todo, al decir así, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, pareciera que estuviera diciendo, entonces todo el mundo está justificado y solamente los que se unen a la ley, esos son los que se desligan. Pero es que todo el mundo en modo natural, a lo que se refiere ese versículo es que todo el mundo en modo natural está unido con la ley. Todo el mundo en modo natural está unido. Entonces, cuando dice al principio, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿qué dice? Isaías 53:6. No estamos hablando en especial de ese versículo, ¿no? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó. Hace poco, Pedro Wilches estaba hablando sobre esa parte de se apartó. Nosotros, ¿en qué sentido caminamos? En sentido opuesto. En sentido opuesto al sentido de Dios, de la palabra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo dice el versículo que nos preguntaron? Hoy hicimos la misma dinámica que hemos hecho ya la vez anterior.
en la cual después de leer un capítulo le preguntamos a los hermanos sobre qué versículo quieren que compartamos. Entonces ya alguien escribió que sobre el versículo 16. Y en ese versículo 16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué es lo que dice Isaías 53? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. Y aquí dice, ¿no? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Entonces, todos nosotros que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Está diciendo que quienes se apartaron del camino de la sabiduría. Aquí pareciera que fueran algunas personas. Dice, el hombre que se aparta del camino, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Está hablando de toda la humanidad. Todos nosotros en Adán nos apartamos del camino de la sabiduría. ¿Quién? Todos nosotros, dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos apartamos del camino de la sabiduría. Todos nosotros. Entonces, al habernos apartado del camino de la sabiduría, ¿hacia dónde estamos yendo? Ya que nos apartamos, quiere decir, en vez de ir hacia el camino de la sabiduría, nos estamos yendo en sentido opuesto, en sentido contrario. Entonces, todos nosotros hemos estado andando en ese camino, en modo natural. El ser humano en modo natural. Por más que haga obras de misericordia, por más que sea la persona más querida del barrio, por más que sea la persona que más hace obras de caridad, que recolecta dinero, que pide donaciones para llevar a ancianitos y para llevar a huérfanos. Entonces, hay personas que piensan que los que hacen ese tipo de obras están mejor con Dios. Pero pensar de esa manera sería pensar igual que los fariseos. No sé si sabían que los fariseos pensaban así. Cuando una persona piensa que una persona puede ser mejor que otra, cuando la persona se imagina escala de pecados. Entonces, ¿quiénes se imaginaban escala de pecados? Los fariseos. Los fariseos cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, en el acto del adulterio, cuando se la llevaron a Jesús, ellos se sentían mejores que ella. Hago esta pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Que cuando los fariseos llevaban a esa mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, ellos se sentían mejores que ella o se sentían iguales. ¿Ellos se veían iguales o se veían... Ellos se sentían, efectivamente, ellos se sentían mejores que ella, por eso la llevaron. Pero Jesús, ¿qué miró? Jesús no miró. Jesús no está mirando si ella es más pecadora que ellos. Ellos sí, ellos están mirando, ella es más pecadora, ella es más mala. Pero Jesús está mirando ¿son o no son? ¿Ustedes son o no son pecadores? Entonces, esa es la pregunta que más tenemos que hacer cuando hablamos con muchas personas. A veces estoy en una panadería, me pasó hace 2 días, estaba en una panadería y fui a comprar huevos. Entonces venden un paquete con 6 huevos. Entonces pedí los huevos. Y se hizo una señora que nos habíamos visto en el barrio, pero nunca habíamos hablado. Y la señora estaba muy amable, se sonrió y me saludó. Entonces me saludó y me dijo, ¿usted cómo está? Que yo no sé qué, dijo un poco de palabras, así, ¿usted cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Así, ya, Después de que terminó de hablar, entonces me acordé la pregunta que Jesús le hizo a las personas que estaban ahí. Y le dije a esta señora, ¿tú eres justa o pecadora? Entonces ella, como que, o sea, se le quitó esa sonrisa que tenía así de oreja a oreja. Se le quitó esa sonrisa. Y me dijo, ¿que si yo qué? Entonces le dije, que si tú eres justa o pecadora. Ella me estaba diciendo, buenos días y tal, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Entonces, ese poco de cosas que el ser humano suele hacer en modo natural. Después de que ya terminó de hablar, así acordándome de lo que Jesús preguntó, entonces le dije, ¿tú eres justa o pecadora? Entonces, Jesús, ¿cómo lo preguntó? Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús, ¿qué pregunta les hizo? ¿Ustedes son o no son pecadores? O sea, ellos la llevaron a ella porque era pecadora, ¿cierto? Porque según la ley, dice la Biblia, ¿no? Toda infracción de la ley es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ciertamente, toda infracción de la ley también se llama pecado. Así. Bueno, Pedro Wilches hace poco aclaró, existe pecado y existe pecados. Nosotros, ¿cuándo nos separamos de Dios? Por el pecado. El ser humano, ¿qué es lo que mira para decir que todavía es pecador? ¿Mira el pecado o mira los pecados? Ahora, para que no se confundan, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pedro Wilches la aclaró, pero sin embargo, bueno, aquí voy a mencionar así de una manera un poquito rápida.
hay un árbol, ¿sí? De naranja. A ese árbol, ¿qué fruto le sale? Naranja. ¿Cómo se llama el árbol? De naranja. ¿Y qué fruto le sale? ¿Qué fruta es? Fruta de naranja. Naranja el árbol, naranja el fruto. Entonces, el árbol de limón, ¿qué fruto le sale? Limón. ¿El árbol cómo se llama? Limón. Y el fruto, limón. Entonces, así mismo pasa con el pecado. Las religiones realmente no son las religiones, es Satanás disfrazado de religión. La Biblia dice que se disfraza de ángel de luz. Satanás disfrazado de religión, de algo que parece que es de Dios, que se ve lindo por la forma como hablan, como saludan, como le dicen a uno Dios te bendiga. Así entonces las personas, uno piensa cuando alguien le dice a uno Dios te bendiga, automáticamente la gente piensa, ay, esa persona va a la iglesia. Así. Pareciera, o sea, es como un código moral o social que las personas piensan que el que dice Dios te bendiga, esa persona es como mejor que los que no dicen Dios te bendiga. Pero no es así, no es así. Jesús que estaba mirando, esa mujer, sí, pecadora. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces esa mujer, ¿qué debía hacer? Apedreada. Pero ellos no son pecadores. Entonces Jesús les preguntó, como se la trajeron a ella para que la apedrearan por ser pecadora, entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes no son pecadores? Pero Jesús, ¿de qué manera le hizo la pregunta? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, Jesús ahí le preguntó, Jesús sabía el corazón de ellos que iba a contestar, que son pecadores o que no son pecadores. Ellos contestaron que son pecadores. Dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes empezaron a agacharse y ponían la piedra en el suelo. No la tiraron porque se la querían tirar a ella. Estaban mirándola y con deseos de que, según lo que Jesús dijera, sí, apedréenla, querían ser el primero en reventarle. Ya alguno de pronto le estaba mirando un ojo para tirarle esa piedra y que le reventara un ojo o que le reventara los oídos. Alguno estaba pensando tirárselo a la nariz tal vez para romperle el tabique. Ya estaban así mirándola. Ya tenían así, eran como la UFC. No sé, el ser humano, un deporte que se puso de moda entre los hombres. Las mujeres no se ofendan, no se ofendan. No. Las mujeres no son no tienen testosterona tanta como el hombre. Sí hay algunas, pero no tanto. Normalmente el hombre es el que tiene testosterona. Y entre más testosterona tiene, más le gusta ese tipo de deportes. Por ejemplo, los jóvenes que están en el colegio, adolescentes, estando en bachillerato, haciendo cuando están en, digamos, 15 años, así, alrededor de esa edad, en ese momento tienen mucha hormona testosterona. El cuerpo de un momento a otro empieza a dar una explosión de hormona testosterona. En esa edad es cuando más gusta los deportes como la UFC. Ciertamente también hay personas de 30, de 40, de 50 que les gusta. Más que todo hombres. A veces sí también, como les digo, mujeres, porque la testosterona, una hormona que se produce tanto en hombres como en mujeres, pero más en hombres, mucho más en hombres. Ahorita en los Juegos Olímpicos quedó en evidencia, ¿no? El hombre produce más, aunque se haga pasar por mujer, aunque diga que es mujer, aunque le hayan puesto nombre de mujer y lo hayan tratado como mujer, pero si tiene niveles de testosterona alto, es hombre. Y si alguien que tiene niveles de testosterona alta se enfrenta con una mujer, le va a ganar. Entonces, en boxeo pasó, ¿no? No sé si supieron, con Imane Khelif. Entonces, un argelino. ¿Por qué digo un argelino? Muchas personas dicen una argelina. ¿Por qué? Porque los papás la bautizaron como mujer, los papás la criaron como mujer, así todo como mujer. Pero Imane Khelif, cuando le hicieron la prueba de ADN, le hicieron prueba cromosómica, más que de ADN, sí de ADN, pero para buscar la prueba cromosómica. ¿De qué tipo de cromosomas es? Descubrieron que era XY. Sí, era XY. Si fuera XX es mujer. Pero le sacan una célula o un cabello, con que le saquen un cabello y del cabello analicen qué tipo de cromosomas hay, las células XY salen del sexo masculino. Entonces, cuando hicieron pruebas de testosterona, entonces tenía niveles muy altos de testosterona. Para ser mujer, el nivel no era el normal para una mujer, sino era un nivel muy alto. Y la primera mujer que se subió fue una italiana, una dura en boxeo, una campeona. En Italia era la mejor, no había ninguna mujer en toda Italia que se le pudiera hacer frente a esta italiana. Pero esta italiana, cuando se le subió al ring a Imane Khelif, apenas recibió el golpe, ella dijo que jamás en su vida deportiva había sentido un golpe tan duro. Ella paró por su salud, ella paró la pelea, ella dijo que no. O sea, primera vez en los Juegos Olímpicos que sucede algo así.
que un deportista dice, no, 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 no sigo compitiendo contra así. Entonces, cuando los que estaban así a punto de apedrear a la mujer, ellos qué estarían pensando? Estarían pensando, ya estarían buscando dónde le quieren tirar la primera piedra. Con toda la fuerza le iban a tirar. Era como un juego, ¿sí? Como un juego. Un juego autorizado en el cual podían matar a una persona con piedra. O sea, sé que suena salvaje. Uno pensaría, uy, pero ¿qué seres humanos? ¿Qué clase de...? Uno podría, sobre todo mujeres en ese momento, podrían estar pensando, pero ¿qué clase de seres humanos estarían, no sé, con deseos de matar a alguien? ¿De verdad querían tirarle una piedra a un ser humano para matarlo? ¿Y habían varios? No, no habían varios. Todos los que estaban ahí querían tirarle una piedra para matarla. Entonces le querían tirar la piedra así, así, como a ver si la piedra le cae al lado. No, querían tirarle la piedra como si estuvieran jugando béisbol. Le estaban calibrando donde ya estaban calibrando. Uy. Entonces, a ver qué Jesús contestaba. Y cuando Jesús, según lo que Jesús contestara, iban a tirar la primer piedra, ¿no? Iban a empezar a tirar todos. Pero yo creo que estaban luchando por quién iba a ser el primero que iba a salpicar más sangre. Así, de pronto así, si explota un ojo, imagine todo ese poco de sangre que sale, ¿no? Y líquidos y todo eso. Entonces, de pronto ¿por qué estoy nombrando esa agresividad? Eso sale del ser humano. ¿El ser humano es bueno? No es bueno. El ser humano no es bueno. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando hay peleas en la calle. No falta, en las peleas en la calle, no falta uno que otro, sobre todo mujeres, que empiezan a gritar, ¡ay, sepárenlos, sepárenlos! Porque la mujer no tiene el mismo nivel de testosterona que los hombres. El hombre, ¿qué quiere? El hombre quiere mirar la pelea y quiere mirar y no se deje, párese, párese, no se deje. El hombre, eso, o sea, suena loco, ¿no? Pero si se están sacando sangre, se están rompiendo con golpes. Así una mujer pensaría, si hablé como una mujer, se están rompiendo a golpes, están así. Sí, sí, porque no tiene el mismo nivel de testosterona que un hombre. Pero el hombre va más con esos deportes sangrientos. Por eso los jóvenes de colegio que tienen su sistema hormonal bien alto, masculino, lo tienen bien elevado, tienden a mirar esos deportes de combate. No digo que todos, como le digo, algunos lo tienen muy bajo, algunos tienen un nivel como normalito, por decirlo así, o algunos, por hipocresía, por la moralidad de sus padres, lo que sus padres les dicen, entonces tienen que llamar, no, yo no veo eso, yo no miro eso, no, esos deportes. Pero si uno los sigue y los mira, se complace. El ser humano así es sanguinario. El ser humano es sanguinario, es cruel, es, como dice la Biblia, dice, sin afecto natural, implacable. Ese es el ser humano. Por ejemplo, en mi caso, ustedes saben, por predicar el Evangelio, ustedes ven los comentarios de algunos videos cortos. ¿A quién persiguieron por anunciar el Evangelio? A nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando el Evangelio del Reino. Él mismo no iba a anunciar el Evangelio de sí mismo. Entonces, esa es una tarea que el Espíritu Santo, cuando vino sobre los apóstoles empezaron a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si sabían eso, acabo de nombrarlo. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo hablaba la palabra de Dios. Los fariseos podían recibir la palabra de Dios, no podían recibir la palabra de Dios, no podían. Los fariseos no podían recibir la palabra de Dios. Porque Jesús lo dijo en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Y después Jesús les dio la respuesta, porque ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. No es que Jesús estuviera ofendido con ellos, bravo, no. Lo que Jesús les decía era la verdad. Entonces, los videos que nosotros subimos aquí en nuestro perfil de TikTok tienen una finalidad, decir la verdad. Al decir la verdad, ¿qué va a pasar con las personas religiosas? Con personas que se creen buenas, como los fariseos. Esos que querían matar a esa mujer a piedra, ¿cómo se creían? Buenos. Sí, porque ellos, ¿cómo veían a esa mujer? Más pecadora que ellos. Ellos ni siquiera decían que ellos eran pecadores, sino la veían una sucia pecadora, una sucia y cochina pecadora. ¿O Jesús qué les dijo? Ustedes no son pecadores. ¿Ustedes no son pecadores? Así que el que diga que no es pecador, mentiroso. Entonces, ustedes no son pecadores, ustedes son pecadores. Entonces, ellos, bueno, pero Jesús se las hizo para que ellos mismos se dieran cuenta. Entonces, ellos como contestaron, ay, sí, yo soy pecador. Entonces empezaron a agacharse y pusieron la piedra en el suelo y se fueron. Cada uno a uno ponían la piedra y se iban uno a uno en el suelo. O sea, no la tiraron a ella, sino la dejaron en el suelo y se fueron. ¿Qué contestaron al hacer eso con la piedra? Contestaron, somos pecadores. Esa fue la respuesta que ellos dieron.
¿Cuál es el camino que ellos estaban llevando? Ellos, sin darse cuenta, enajenados por la religión, igual que en esta época. Las personas en esta época que ustedes miran los comentarios que colocan en los videos cortos que aquí ponemos en TikTok, ustedes ven el nivel de agresividad que hay. Incluso hay hermanos que les han escrito, porque es que se pasan, de agresividad se pasan. Algunos empiezan a insultar, a ofender, y lo más sorprendente, son pastores y líderes. Son personas que se han identificado como líderes de iglesias cristianas, pero lo que sale del corazón de ellos es odio, así. ¿Qué persona era enemiga de cuál? ¿Saúl de David o David de Saúl? Uno pensaría, no, pues los dos eran enemigos. No. Hago esta pregunta. Realmente los dos no eran enemigos. Uno de los dos era enemigo del otro, pero el otro no era enemigo del otro. ¿Cuál de los dos era enemigo de cuál? ¿Cuál de los dos? ¿Saúl de David o David de Saúl? ¿Cuál de los dos era? Saúl de David, Saúl de David, Saúl de David. Uy, todos saben. Sí, todos los hermanos saben. Efectivamente, Saúl de David, Saúl era el enemigo. Cuando nosotros anunciamos el evangelio, si ustedes miran los videos cortos, ustedes miren todos los otros perfiles que se conocen como cristianos. Miren todos los otros perfiles que se conocen como cristianos. Se sorprenderán que entre todos se comprenden, entre todos están de acuerdo, pero mírenlos, hagan una comparación. Cuando ustedes miren esas personas que hablan tan lindo y dicen Dios te bendiga y deseo que sigas subiendo contenido así, me gusta como tú me haces sentir el Espíritu de Dios en mí, dicen un poco de comentarios así lisonjeros y lindos. Pero esas mismas personas que comentan lindo en otros canales, miren cómo comentan en los videos de nosotros. Hablan con ira, con enojo, con odio. Igual que los fariseos con Jesús. Miremos ya para terminar el último versículo que aparece en Juan capítulo 8. Miremos qué dice ese último versículo. Juan capítulo 8, ya para terminar. Ya nos acabó el tiempo, ya estamos pasados de tiempo. Son 30 minutos nomás, ¿no? Y ya nos pasamos. Juan capítulo 8, el último versículo que dice. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Ahí leí una parte de ese versículo, no lo leí todo, pero quería que se dieran cuenta de esta parte. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿A quién le iban a arrojar piedras? A Jesús. A Jesús. Ahora, si quieren saber qué personas le iban a arrojar piedras a Jesús, veamos qué dice el versículo 31. El versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sé que esto que acabo de leer a más de uno lo deja como plop. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso está en la Biblia? Sí. Los judíos que habían creído en Jesús tomaron piedras para arrojárselas. ¿Quiénes? Los judíos que habían creído en Jesús. Suena raro, ¿no? suena rarísimo, ¿no? El ser humano, Jesús les dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Al punto de vista de ellos, creían. Pero Jesús, ¿qué decía? Ustedes no son discípulos míos. Ustedes no son creyentes. Cuando Jesús les dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí en el versículo 31 lo dice. Cuando Jesús les dijo así, ¿qué les está diciendo? Ustedes no son discípulos míos. Pero ¿cómo dice? Ellos creían en Jesús. ¿En qué sentido el ser humano cree que cree? Los que se hacen llamar cristianos están seguros que creen en Dios. Y les preguntamos, ¿están seguros que creen en Cristo? Por eso se hacen llamar cristianos, porque ellos están seguros que creen en Cristo. Pero cuando les preguntamos si son pecadores, claro, es que todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Es más, yo conozco un versículo que me parece que dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, sí, no, todos somos pecadores, así. Le digo a esta persona, ¿usted no conoce el versículo? Un versículo que dice Jesús terminó con el pecado. Ay, no, eso sí, yo nunca lo había oído. Existen los dos. Existe el que dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, sí, ¿cierto? Pero existe el versículo que dice, Jesús terminó con el pecado. ¿Sabe por qué no sabía este y por qué sí sabía este? Satanás ha hecho que tú lo interpretes para condenación. Al tú considerar únicamente este versículo, sin mirar este otro, no te queda otro, no hay, como dice Hebreos 10:26, no hay más sacrificio por los pecados. Satanás, ¿qué necesita que tú digas? Que eres pecador. ¿Qué dice la Biblia? Jesús quitó el pecado del mundo. Así dice la Biblia. Jesús quitó el pecado. Eso no, lo enseñan en las iglesias, no lo enseñan. Está en la Biblia, pero en las que se hacen llamar iglesias cristianas no lo enseñan. Tan raro, ¿no te parece raro?
¿Qué sale de las personas? En modo natural sale, somos pecadores. Espere, yo voy a buscar versículos. Ya encontré uno. Vea, aquí hay un versículo que dice que sí somos pecadores. Yo te puedo mostrar varios versículos que dicen que Jesús quitó el pecado, que lo limpió, que cargó todos nuestros pecados tras sus espaldas, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Te puedo mostrar varios versículos, pero sé que no te interesa. ¿Por qué? Porque en modo natural Satanás quiere y necesita que tú sigas pensando que eres y vas a ser y que nadie puede dejar de ser. Satanás necesita, si tú mueres siendo pecador, hay dos personas diferentes, el pecador y el justo. Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo eterno. Y sabe Mateo 25:46 que dice, y los justos a la vida eterna. Este versículo tampoco lo suelen enseñar en las que se conocen como iglesias. ¿Por qué no lo enseñan? Porque no lo entienden. Enseñan todo lo que tenga que ver con obras. Incluso las Biblias que supuestamente son en lenguaje moderno, las tradujeron no, las compilaron. Personas que le pusieron palabras aquí y palabras acá que supuestamente significan lo mismo para negar la gracia. Es decir, para personas que también están en las obras, como ellos que compilaron esas versiones modernas y que ellos también están en las obras. Como están en las obras, ellos hay cosas que no entienden. Como no las entienden, para hacer que las personas las entiendan, las pusieron en lenguaje actual. Lo que hicieron fue torcer toda la Biblia para que solamente las personas queden bajo las obras, queden bajo la ley, para que no puedan salir de la ley, sino para que se crean buenas. Se crean que son un poquito buenas, un poquito malas. A las personas que tienen Biblia moderna, tú le puedes hacer esta pregunta. Dime tío, dime primo, prima, dime, ¿tú eres 100% bueno o 100% malo? Escucha lo que te van a decir, te va a sorprender. Bíblicamente, ¿qué dijo Jesús? Ninguno hay bueno. Pero ¿qué van a decir las personas que leen esas Biblias modernas? Van a decir, yo creo que soy como un 90% bueno. O sea, usted no es 100% bueno. Pues yo quisiera decir que sí, pero la verdad yo creo que no puedo decir 100%. Yo creo que un 90%. A los tibios, ¿qué dijo Jesús? Los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Ellos qué son? ¿Son 100%, son 100% buenos o son 100% malos? No, ellos son, ¿qué son? Así, un poquito, 50-50. O 90-10, peor todavía. Pero Jesús dijo, ninguno hay bueno. Pero el ser humano cree que es más bueno que malo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Ninguno hay bueno. Nadie puede ir al cielo tratando de hacer algo bueno. Pero nuestro punto de vista que nos va a mostrar, ay, yo no sé usted por qué me habla así. Yo no le estoy hablando lo que a mí me parece, estoy diciéndole lo que está en la Biblia. ¿Ya entienden por qué a nosotros nos odian? ¿Quiénes nos odian? Los que están bajo las obras. Nos odian, nos tienen por enemigos. ¿Quién tenía enemigo a quién? Saúl tenía por enemigo a David. David no tenía a Saúl como enemigo. David como lo veía, el ungido de Jehová. David no lo veía como enemigo, pero Saúl sí. Así son las personas que, líderes, pastores de denominaciones, pero que nos odian. Entre ellos no se odian, a nosotros sí nos odian. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que dice tu palabra de bienaventurados aquellos que padecen persecución por tu nombre. Ser perseguidos por tu nombre significa porque nosotros decimos que Jesús quitó el pecado de nosotros. En la Biblia dice que quitó el pecado de todo el mundo, pero la mayoría, el 99% de los que se hacen llamar cristianos, niegan lo que dice la Biblia. Y no lo decimos por maldecir a las personas, lo decimos porque así está escrito. De 100, uno solo está perdido. De 100, solo uno. ¿Qué pasa con ese otro 99? Son buenos, a su propio punto de vista. Delante de Dios, ninguno es bueno, pero ellos creen que sí son buenos. Es decir, no pueden permanecer en la palabra de Dios. Permanecen en su lógica, en su pensamiento. Ten misericordia a las personas que se conectaron el día de hoy. Permite, Padre, que este evangelio, a las personas que se conectaron entre tantas personas, a las que les pudo llegar la invitación, tú quieres tener misericordia de los que se han conectado. Permite, Padre, que esa venda les sea quitada y permite que puedan recibir la salvación. Para ello necesitan darse cuenta dónde están y desechar toda obra que hayan hecho.
En su corazón tienen que botar toda bondad para que puedan recibir la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, ya escuchamos la palabra el día de hoy y nos vemos mañana con más palabra, más versículos para el día de mañana. Ya saben, vamos a seguir haciendo esta dinámica. Entonces, si les gustó la dinámica, ¿no? Entonces, si les gustó, vamos a seguir haciendo esta dinámica de seguir, después de que leamos, que sean los hermanos los que escojan ese versículo, el versículo que quieren que expliquemos día a día. Entonces, mañana con el capítulo que sigue, ¿cuál es? Bueno, ya perdí la página, que pena. Entonces, mañana con el capítulo de mañana y hacemos la pregunta mañana, después de que leamos, para que todos lean al tiempo. Esto incentiva que todos los hermanos puedan leer al tiempo para que de una vez puedan preguntar sobre el versículo que les llame la atención, que no entiendan o que les parezca contradictorio, no importa. Toda la palabra es la verdad. Y aquí estamos para exponer la verdad, aunque duela. Nos vemos mañana. Chao.